Nehemías capítulo 8. Vamos a leer de el 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que es, estamos acá, ¿verdad? Y que tenemos palabra. Eso es misericordia, eso es la gracia. Esa es la dispensación en que vivimos nosotros, tiempo de gracia. Así que con gozo, ¿verdad? Busque esa palabra. Vamos a leer, ¿verdad? Nehemías 8, ¿verdad? Vamos a leer eh, varios versículos. Creo que vamos a llegar hasta el 13. Leemos la palabra dándole la gloria al Padre una vez más, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Dice el versículo 1 en adelante. Venido el mes, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la tierra de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Dice la palabra, ¿verdad? Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y sus oídos de todo el pueblo estaban atentos, gloria a Dios, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha dice, y a su mano izquierda, ¿quién dice? Pedaías, Misael, Malquías, Nosum, Badana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando le abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, de ser renovados cada día, Padre, de ser restaurados, de poder, Señor, conocerte, entender la palabra, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Reconocemos de que tu palabra no regresa vacía. Una vez más, Señor, viene a hacer el efecto por el cual tú la has enviado, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Puede sentarse, dele fuerte ese aplauso al Señor con gozo, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Renovados por su espíritu. Sí, renovados por su espíritu. Que antes, ¿verdad?, de empezar, quería, ¿verdad?, ver un poco lo que es la historia y un poquito, ¿verdad?, de Nehemías. Nehemías, al principio, ¿verdad?, en los primeros versículos llega un hermano, ¿verdad?, y le da la noticia que Jerusalén había sido quemada, que las puertas, ¿verdad?, y todo, entonces habían sido derribadas. Y para él fue duro, ¿verdad? Dice que él lloró, pero no se quedó solamente en el llanto, sino, ¿verdad?, que él hizo algo. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la renovación, ¿verdad?, para que usted pueda ver, una renovación. Él quería renovar, porque era parte de él.
La iglesia necesita, como iglesia necesitamos ser renovados. Yo sé que el Señor nos ha venido hablando, ¿verdad?, sobre la comunión íntima, ¿verdad? Yo sé que usted tiene buena memoria. Nos ha hablado, ¿verdad?, sobre el, el amor, ¿verdad? No dejar el amor de Dios. Y, y es necesario, ¿verdad?, ver que cómo el Señor cada día, Él va llevando su propósito que es perfecto para cada uno de nosotros. ¿Ya? Nosotros podemos verlo como una prédica más, como algo, como un domingo más que pasó, y no es así. El Señor, Él sabe cómo va trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Todo aquel que dispone el corazón, dice la palabra de Dios, Él espera, ¿verdad?, llenarlo hasta donde usted y yo le permitamos. Hasta ahí, ¿verdad? Él no puede, usted lo va a llenar a la fuerza, no, Él no puede. No lo puede llenar a la fuerza, no lo puede traer a la fuerza acá, no le puede meter las cosas a la fuerza. Pero Él quiere renovarnos, Él quiere renovarnos. Y acá en los primeros versículos vemos de que este hombre, ¿verdad?, Nehemías, tenía ese deseo de ir a renovar. Como le dije, era parte de él, ahí vivía él, digamos, él conocía todo eso. Pero vemos, ¿verdad?, después que ya en el capítulo 4, vemos que se le está complicando la cosa, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad?, cuando nosotros tomamos una decisión de servirle al Señor, de venir a la casa, ¿verdad?, para que nos hable y que las cosas que en realidad no están bien, Él las toque. Si nos gusta, ¿verdad?, que lo diga que vamos a ser bendecidos, que vamos a recibir, ¿verdad?, los que no están casados, ¿verdad?, una buena esposa, que este año es el año del dinero, ¿verdad? Usted no tiene trabajo, usted va a ver que bueno, todo lo que se necesita y se lo dice, eso es parte de la renovación de mi familia, puede pensar usted, esto puede ser lo que yo necesitaba, pero déjeme decirle, se acomoda la persona. Pero cuando realmente viene el Señor a tocar los puntos que en realidad son relevantes para nuestra vida, son relevantes, cuando digo es que lo van a enderezar a nosotros, los van a poner en un camino de verdad, nos va a llevar, ¿verdad?, a que podamos ver que no es lo que nosotros queremos, sino que nosotros dejemos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, que el propósito de Dios se cumpla. Porque muchas veces, ¿verdad?, que queremos que Él cumpla nuestros anhelos, nuestros deseos. Amén. Y entonces podemos ver acá que ser renovados significa también de una disposición que yo tenga también. No puede venir el Señor a renovar. Podemos recordar que, bueno, ahí en el capítulo 4, le digo, Él venía a buscar esa renovación y ya estaba en el lugar. Y cuando hay esa renovación, hay oposición. Hay mucha oposición. Somos renovados, ¿verdad?, cuando vamos y le decimos al Señor a través de la oración, yo necesito un cambio, ¿verdad? Yo necesito, ¿verdad?, poder ser esa persona que es sensible a tu palabra. Ser esa persona que sea ese instrumento para que tú me uses. Enséñame a entender, como acá, ¿verdad?, podemos ver varias veces la palabra entender. Ayúdame a entender tus principios, ayúdame a entender la voluntad que no sea la mía. Pero a veces es difícil, hay oposición. La oración, ¿no? Es difícil venir, es difícil, ¿verdad?, ponerse en esa comunión cuando a veces se oye decir, yo prefiero hacerlo en la casa, con el aire acondicionado, con la televisión, orando, ¿verdad?, en silencio. ¿Ya? Hasta en el trabajo yo oro porque No, yo entiendo todo eso, pero es que hay principios. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Y este hombre, Nehemías, consiguió, ¿verdad?, todo lo que, de acuerdo a la voluntad, ¿verdad?, para poder renovar esa ciudad que estaba, ¿verdad?, destruida. Y ahí tenía en el capítulo 4, ¿verdad?, podemos ver que tiene en contra, ¿verdad?, a Tobías, el árabe, no me recuerdo si es Sanbalat, la cosa que
es muy difícil. Y ellos le decían, lo que usted está construyendo, rapidito, le dice. Una zorra lo puede botar, le dice. Cuando usted trate, ¿verdad?, de buscar esa renovación que para muchos usted no se puede levantar, que para muchos usted no sirve, para muchos usted no puede hacer la voluntad de Dios, no lo ven a acto. Pero tenemos a alguien que se ha fijado, ¿verdad?, en personas que no tengan mérito, porque en realidad Él es el que pone el mérito en uno. Él es el que nos hace dignos a través de Jesús. Él es el único que puede transformarnos, llevarnos, como decía la palabra de Dios en Samuel. Dice que está el muladar y del muladar lo saca, dice, y lo pone en un lugar de príncipe, de honor. Usted sabe, ¿verdad?, que usted y yo sabemos de dónde hemos salido, ¿verdad? Y a dónde nos tiene ahora. Y qué es lo que Él quiere. Por eso, si usted ya lo sacó ahora, dejemos que Él moldee, que Él lleve nuestra vida. No, si ya nos sacó, Él nos conoce. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos conoce desde antes porque nos formó. Entonces sabe, ¿verdad?, cómo estamos nosotros, hasta dónde nos vamos desviando, hasta dónde vamos siguiendo. Entonces, ¿verdad?, Sanbalat, Tobías y el árabe estaban en contra. Y hay cosas, ¿verdad?, que la gente no cree, pero Dios, a través de la palabra somos renovados. A través de la palabra Dios nos levanta. Los edifica otra vez para que podamos, a través de la renovación podemos edificar más, darle a otros. Quiero, ¿verdad?, llevarlos como el primer punto, ¿verdad? Debemos de buscar con diligencia. Y eso, buscar con diligencia, tiene que ser con el más alto esmero que usted tenga. Buscar con diligencia una renovación no solamente viene en este lugar por 2 horas. Con diligencia es todo el tiempo. Con el más alto esmero quiere decir que usted no se descuida de algo. Procura con diligencia, dice él. Entonces debemos de ser diligentes para que el enemigo no tome ventaja. Diligentes, ¿verdad? Fue el sacerdote Esdras, que él miraba, ¿verdad?, su pueblo, pero estaba viendo que la mejor renovación que nosotros necesitamos, al igual que Nehemías, no es que edifiquemos casas, no es que hagamos grandes cantidades de dinero, no es que hagamos una gran familia, y no está malo, pero que no nos olvidemos que la mejor renovación que usted y yo necesitamos tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nosotros, porque si nosotros no estamos bien delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? Job decía, ¿verdad?, en el capítulo 9, versículo 2, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Hay cosas que necesitamos que Él arregle entonces. Y vemos, ¿verdad?, aquí en el versículo 1, vemos, ¿verdad?, que dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dice, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado. ¿Quién lo había dado? Jehová. Todo lo que Dios da es bueno. Entonces, a pesar del descuido y la desobediencia que podemos nosotros estar viviendo, igual que el pueblo de Israel, igual nosotros también como iglesia, necesitamos ver lo que tiene relevancia, que es la palabra de Dios. A veces pensamos que todo lo que hacemos afuera tiene más relevancia y buscamos las cosas primero terrenales y después buscamos a Dios. Y no, Dios quiere que busquemos su palabra. Por eso una de las cosas que hizo Él fue traer el libro. Pero ese libro que no es cualquier libro, sino Dios lo había dado. Y nosotros nos ha dado también, a nosotros nos ha dado este libro. Que está fundamentado por medio de los apóstoles, los profetas y Jesucristo. Por eso nos ha dado un libro que tiene que es inamovible, que podemos creer, que este libro, verdad, es una verdad. Amén, es una verdad. Y este pueblo, verdad, había estado en desobediencia, pero ellos sabían la autoridad.
Aún, ¿verdad? En todo lo que estaban pasando, en todo lo que les había pasado, ellos sabían de que la única oportunidad que había era ir a recibir de Dios. Era recibir ese libro, era recibir esta palabra, una palabra viva, una palabra que llena, que penetra, que restaura, que nos va a llevar más allá. Por eso era necesario oír esa palabra. La fe, como les digo, viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, sí. Y qué bueno que ahí lo dice, por oír la palabra de Dios. Y esta iglesia, ¿verdad? Siempre ha sido amada como es amada la iglesia de Dios. Cuando digo iglesia, ¿verdad? Generalizo. La iglesia que Dios ama, Dios hace oír sus palabras. Hace oír sus palabras. A causa, le dice el Señor, ¿verdad? A Daniel, a causa de tus palabras, yo he venido. A causa de tu clamor, a causa de lo que tú anhelas de mí, yo vengo a ti. Por eso en alabanza, en adoración, a veces nos están, oigo, ¿verdad? La dirección, yo sé que no está malo la dirección del que está llevando, ¿verdad? La adoración. ¿Y sabe qué? Este pueblo cuando más adelante ustedes leímos, ¿verdad? Que dijeron amén, amén. Sabían que era la palabra de él. Entonces es necesario, ¿verdad? Que nos juntemos como un solo pueblo, como dice acá la palabra, como un solo pueblo, en un mismo sentir. En un mismo sentir, que no estemos viendo para ver quién está adorando, quién no. En un mismo sentir es en el momento de que usted sienta que usted es ese adorador, usted dentro de usted va a creer que los demás también se van a levantar, aunque usted tal vez no los vea. Sus ojos no van a estar para llevar y decir esa persona así como está, no va a hacer nada, viene a perder el tiempo. No, porque usted es parte del cuerpo, yo siempre lo he dicho. Nosotros somos un cuerpo y cuando ese cuerpo, lo vamos a hacer una ilustración. Si esta mano, ¿verdad? Está, bueno, lo voy a hacer conmigo, ¿verdad? Mi pierna ahorita, no tengo esta pierna, pero eso no quiere decir que la otra no ayude. Entonces, se recarga un poco más el peso, pero no está quejándose, no está diciendo, ay. En cambio la iglesia, en cambio el hermano sí dice, no, solo a mí me toca, solo yo hago más. Estos se juntaron en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Todo el pueblo, se imagina un pueblo. Somos una iglesia, pero estamos 1, 2, 3 de un pueblo, 3, 2 de otro pueblo. Un pueblo entero reunido en un mismo sentir. ¿Y quién lo puede hacer? Dios. Dios sí lo puede hacer. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque había alguien que estaba ahí, que era su palabra. Cuando esa palabra viene y usted la toma y usted anhela tenerlo, empezó su renovación. Ya está usted renovado. Aunque la gente no lo vea, ya está usted renovado porque ha dispuesto su corazón. Como yo anhelo, ¿verdad? Cómo esta gente se reunieron porque anhelaban escuchar esa palabra, porque en los momentos muchas veces difíciles necesitamos de él. Pero es lo que quería, ¿verdad? Que no solamente ya se habían arreglado, ¿verdad? La ciudad. Lo que Dios quiere es tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver todo bonito a nuestro alrededor y nos puede vislumbrar y nos puede llevar a ir a otro lado donde no es la presencia de Dios. Por eso es que acá este pueblo se reúne como un solo hombre. Y le pidieron, ¿verdad? Al escriba traer ese libro. Le pidieron, no fue que ellos, ay, ¿cómo hacemos? No, le pidieron traerlo. Qué bonito, ¿verdad? Que se dijera, ay, que ¿por qué no se abre otro día de oración? ¿Por qué no se abre otro día, verdad? ¿Por qué no hacemos un estudio bíblico en una casa o algo? Pero necesitamos, ¿verdad? Hacer algo. Yo voy a hacer. Esto fue lo que pasó acá. Y que todo el pueblo diga y que toda la iglesia diga, sí, yo puedo, yo quiero, yo anhelo. Yo qué diferencia, ¿verdad? Aquí viene, ¿por qué? Porque esta gente necesitaba esa renovación de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Aún muchas veces como el rey David, ¿verdad? De que en el capítulo 51 de Salmos, él reconoce, 51:3, dice que él reconoce, solo yo he pecado. Yo tengo la culpa, decía
Desde allí, desde el reconocimiento empezamos, porque ya en el versículo 10 él dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo. O sea, hasta ahí él estaba anhelando, ¿verdad? Porque sabía que había una respuesta de Dios. Igual este pueblo, igual nosotros necesitamos que de nuestro ser poderle decir, necesito ser renovado en esta área. Necesito, ¿verdad? Ser transformado. Porque eso es lo que trae la palabra, transformación a nuestra vida. Transformación, que no somos los mismos. No somos los mismos. Venimos, ¿verdad? A este lugar, pero Dios va a ir tratando con las partes donde nosotros no podemos. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, le dice. Bástate mi gracia, porque allí donde se perfecciona en tu debilidad, se perfecciona mi poder. Es necesario, así que gózate mejor. Y a veces estamos nosotros y no queremos venir. No queremos venir a los pies de Él. No queremos buscar a Él. No queremos hablar, nos sentimos mal porque tal vez hemos fallado, pero necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Este pueblo estaba anhelando, pidieron prontamente el cumplimiento de esa palabra. Por eso hay algo muy importante que dice aquí, el cual dice, ha dado Jehová a Israel. El cual ha dado, tiene un peso. Ha dado para nosotros, también tiene algo grande. ¿Por qué? Porque Él ha dado a su Hijo unigénito, Él ha dado, ¿verdad? Con amor, un amor incondicional. Nos ha dado su palabra. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo y sabe, ¿verdad? Que le fallamos y que a veces necesitamos esa renovación, pero ¿cuánto anhelamos? ¿Cuánto queremos venir? ¿Cuánto queremos, ¿verdad? Ser transformados y seguir adelante? Buena pregunta, ¿verdad? No es fácil decirle a una persona de este lado, me está pasando esto. Pero a veces sale, muchas veces, que a las personas le contamos y a Dios no le decimos nada. A veces pasa, ¿verdad? Me está pasando esto y todo, porque la confianza muchas veces se pone en el hombre. Muchas veces está enfermo y donde va donde el brujo, en vez de buscar a nuestro sanador. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ver que quién es el que ha dado. Dado tiene que ver con oportunidad. Nos está dando algo, nos está dando un camino, nos está dando la verdad, nos está dando la vida, oportunidad, tiempo de gracia, tiempo de acercarnos a Él libremente. Eso es lo que nos está diciendo. Tiempo, ¿verdad? De decirle, yo sé que hay un renovador. Si alguno pecare, dice, abogado tenemos. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Voy siguiendo, ¿verdad? En el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así que hombres como mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Les dije, ¿verdad? Que era una oportunidad. Abriendo el libro para ser entendido. Cuando la palabra viene, no crea que regresa vacía. Cuando la palabra viene hoy es porque sabe que usted y yo la necesitamos. Amén. Así es, ¿verdad? No puede decir esta palabra es por el que está a la par está mal. No le podemos decir la palabra es para cada uno de nosotros. Es para mí, es para usted. Abriendo el libro para ser entendido. El mismo Espíritu nos enseña, dice. El mismo Espíritu que está acá nos da la libertad, nos abre entendimiento. Ese Espíritu que el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos. Y nos lleva a la verdad, a toda verdad. Por eso es importante entonces que podamos ver de que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Bueno, dice el versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo aquel pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Podían entender, ¿verdad? Y estaban atentos. O sea que necesita atención la palabra de Dios. Necesita atención.
pero viene de alguien que Dios quiere que, como este hombre, como este sacerdote, y usted puede decir, bueno, ahora, ¿verdad? El sacerdote es solamente el que está en el frente. No, Dios nos ha llamado a todos somos reyes y sacerdotes. Pero déjeme decirle que lo que él está diciendo es que él conoce que cuando el corazón está preparado para buscarle a él y puede inquirir en la ley, puede inquirir en la palabra, puede indagar, puede llegar a lo más profundo. Cuando usted dispone su corazón, cuando usted está preparado, él viene y empieza a darnos a nosotros para que nosotros podamos entender. Les dije al principio que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tal vez usted venga, voy a ver si voy a la iglesia, ¿verdad? Por perder el rato, pero si usted viene, yo le digo, y escucha la palabra y dice, voy a ver qué es lo que hablan ahí. Ayúdame a entender porque no entiendo, y por solo el oír, yo le digo, y que ponga su corazón dispuesto, usted se va a llenar de fe. Y usted va a ser una persona de lo que muchos que tal vez estén viniendo seguido y que ya se hayan acostumbrados a oír una palabra. Pero cuando digo acostumbrado es que solamente es un oidor y no un hacedor de la palabra como Dios lo está buscando. Porque puede haber acá, ¿verdad?, 1000 personas en este lugar. Pero si hay oidores, de nada sirve. Lo que está buscando Dios es que inquiramos, que estemos llenos de la palabra de Dios. Que estemos llenos para poder darle a otro, que podamos, ¿verdad?, tener esa capacidad y la humildad de seguir adelante y poder, ¿verdad?, llevar la misión, no solamente para restaurar el muro, sino para restaurar nuestras vidas. Porque sí, yo sé que hay problemas que Dios nos manda también arreglar, pero antes de eso Dios quiere que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él. Dice en el versículo 3, ¿verdad?, que leímos que estaban atentos. Esto habla de obediencia. Esto habla de alguien, el libro escuchado se abrió para ser obedecido. La palabra se escucha no solamente por escucharla, sino para obedecerla. Porque de nada sirve venir acá y escuchar la palabra. De nada sirve, yo le digo, poder escuchar la palabra de Dios todos los domingos y no obedecerla. Cuando se lee, ¿verdad? Podemos ver que cuando vemos de que el libro se lee o la palabra de Dios se lee para obedecerla, empezamos a renovar nuestra vida. Empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Empezamos a ver que empezamos a ver de lo que Dios está hablando. Porque lo primero que hacemos cuando oímos la palabra es que empezamos a reconocer que estamos fallando. Y que necesitamos obedecerla, que necesitamos seguir adelante. Obedecerla, oírla, pero también obedecerla. Amén, ¿verdad? Así que es importante entonces obedecer la palabra de Dios. En el versículo 4, vamos a leer el versículo 4 también, y dice, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera. Muy poco parece la palabra púlpito. Pero dice que habían hecho para ellos, junto a él estaban Matatías, bueno, habla de los personajes que estaban ahí, a la izquierda, a la derecha, y abrió pues Esdras a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Una vez más, debemos darle el lugar a Dios. Darle el lugar a Dios tiene que ver mucho. Si usted lo ve, ¿verdad?, solamente el lugar a Dios, bueno, dice, no, vamos a escuchar. No, darle el lugar a Dios es que nada venga a perturbar esta palabra. Que si hay algo en nuestra mente, aún dentro de acá, porque aún acá, ¿verdad?, hay dardos que vienen a nuestra mente a querernos distraer, pero acá mismo le debemos de darle a Él lo primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es primero en nuestra vida. La palabra de Dios no puede ser sustituida por otra cosa. Cuando él se paró ahí estaba más alto, pero la gente estaba atento. Estaba atento porque sabía que quien estaba hablando era Dios. Yo le digo, debemos de estar atentos para seguir escuchando su palabra, para seguirla obedeciendo. Amén. Entonces, al abrir este libro delante del pueblo,
Leímos ese versículo, el versículo 5. Abrió Esdras pues el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Eso es lo que hace Dios, abre y le da a todos, a todos. Yo le digo, acá esta palabra no es para uno una vez más, sino para todos cuando se abre. Ellos estaban atentos. Dios quiere la atención. Pero esa atención tiene que ver mucho. No es una atención de estar, ¿verdad? Cuando usted estaba ahí en el... Porque a veces pasa como en la escuela, que está poniendo atención mientras el maestro está dando la clase. Da la vuelta, ¿verdad? Lo agarraba a papelazos al otro. Y a veces pasa acá también. A veces pasa que cuando viene el enemigo, ¿verdad? Y usted se acuerda muchas veces, tal vez no es ni el enemigo, sino el propio deseo muchas veces, o la propia carne que lo está haciendo pensar, tal vez en el día de mañana, en el trabajo, lo está haciendo pensar en los oficios del hogar, y muchas cosas lo van a distraer. Pero si bien era suficiente ver a Nehemías y sus ayudantes delante de todo el pueblo, dice la palabra de Dios que era en esa parte alta, pero lo que más le agrada a Dios es que cada uno de nosotros podamos estar atentos a su palabra, a su palabra. Entonces, cuando Esdras abrió el libro de la ley, todos estaban atentos para saber qué iba a decir en aquel momento. Usted ha venido con una expectativa, yo le pregunto, ¿viene con una expectativa de qué me va a decir el Señor? ¿O qué va a hablar este pastor? A veces, ¿verdad? Cuando se estaban moviendo pastores acá, varios pastores, ¿y quién viene a predicar hoy? ¿Y cómo? Este como que me parece más. Yo sé que algunos tenían unos que más, otros que menos. Algunos me dijeron, viene ese otra vez. ¿A dónde estaba la mirada? Póngase a pensar. Y algunos dijeron, yo no quiero, ¿verdad?, que nadie llegue. Aún así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba poniendo la mirada en el hombre. Poniendo la mirada en el hombre. Pero cuando Esdras abrió el libro, todos estaban atentos para saber lo que se iba a decir en aquel momento. ¿Qué es lo que Dios... Yo le digo, y no solamente es este momento, porque como le dije al principio, somos los hijos de Dios y usted puede abrir la palabra de Dios en su casa. Ahora está en el teléfono, la puede andar en el trabajo y usted puede escudriñarla ahí, inquirir. Cuando dice inquirir es más que solamente leerla, sino profundizarla, ir y estar en esa comunión íntima con Él, no importa el lugar. Estar atento. Entonces, ¿qué me va a decir el Señor? ¿Qué me va a decir el Señor hoy cuando usted amanece? Lo primero que tiene que decirle, yo sé que el Señor me va a responder esta oración, yo sé que el Señor está recibiendo esta oración, yo sé que el Señor sabe de dónde yo me cuesta, pero yo hoy vengo porque yo sé que la única renovación viene de Él. Aquí hay algo revelador en cada uno de nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia y la leemos, debemos de oír la voz de Dios. ¿Ya? Cada vez que la leemos debemos oírla. No es solamente por leerla. Mucha gente la lee y dice, no, es que yo no entiendo. Pero ha hablado con Él usted. Le ha dicho, ¿verdad? Que con diligencia usted quiere entender que usted es parte, que usted es una hija o un hijo de Dios. Y yo le digo que la palabra de Dios mismo le da la respuesta cuando le dice, clama a mí, yo te responderé. Y no solamente eso, y le empieza a decir, ¿verdad? Te enseñaré. Porque la palabra es viva y penetra, pero también dice que la palabra es inspirada por Dios, útil. Y allí dicte, ¿verdad? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces, entender la palabra de Dios al ser explicada, entenderla, el mismo Espíritu nos va a ayudar. Cuando la palabra vino sobre Moisés, ¿verdad? Él quería como quitarse, como no seguir, viniendo una palabra de Dios. Y él le dice, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que puso la boca? ¿Quién es el que te pone la palabra? A Jeremías lo mismo, cuando viene esa palabra, a veces no se entiende por el tiempo que se está viviendo un tiempo tal vez de juventud, un tiempo de que yo no soy indicado.
Y usted de verdad lo sabe, ¿verdad? A veces le dice, vamos a orar aquí al frente. No soy el indicado, no soy la indicada. Ahí hay uno que sí lo puede hacer. Entonces cada uno de nosotros nos limitamos a entender la palabra de Dios cuando veamos cómo va a ser explicada, cómo es que yo la voy a entender. Ponemos límites. En el versículo 6 dice, bendigo entonces Edra a Jehová, Dios grande. Una vez más voy a repetir ahí, bendigo entonces Edra a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Ahí está, amén, amén. A veces cuando vemos que, vemos, ¿verdad?, que bendijo entonces Edra a Jehová, Dios grande. Yo le digo, ¿sale algún amén? ¿Sabe cuándo sale un amén? Cuando el beneficio es personal. Entonces si glorificamos a Dios. Cuando hay una sanidad personal, entonces gracias Señor, tengo el mejor sanador por excelencia, gloria a Dios. Este es el Dios de milagros, y empezamos a glorificar. Pero si es otra la situación, no nos decimos amén. Yo le dije que Daniel, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 10, cuando él tenía en contra un edicto, cuando sentía sentencia de muerte, porque era una sentencia de muerte, él le dio gracias a Dios. Y él sí pudo alabar a Dios. Porque él entendía que Dios es grande aún en las dificultades. Quien le habla pasó un momento que estaba difícil, un momento donde me habían sentenciado a muerte también a mí. Y yo esperé nada más en el Señor. Porque aún cuando podía oír cosas que no iban en contra de mí, que me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe qué? Lo único que dije, dándole gloria a Dios, es en tus manos, porque yo sabía que en las manos de Él yo estaba seguro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ir a la palabra de Dios para pedirles entendimiento? La palabra de Dios dice que es la que nos transforma, lo renueva, dice, nuestra mente, dice, y somos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Es que Él trabaja en nuestro entendimiento. Y entonces nosotros podemos ser transformados y podemos decir, cuando hablo de transformación estoy hablando de un hombre y una mujer con una posición, un hombre determinado en fe. Un hombre determinado es aquella persona que tiene convicción, que es inamovible, que dice, bueno, Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entendía, ¿verdad?, de que la palabra de Dios tenía experiencias. Y Dios quiere tener cuando hablo de experiencia, estoy hablando de comunión, que nadie le diga a usted las cosas. Que la palabra ella misma le va a dar a usted. Usted no necesita, ¿verdad?, de que otra persona le esté todo el tiempo dando y dando, cuando Él viene a abrir el entendimiento y Él quiere que usted y yo podamos ser maestros. Pablo decía, ya deberían ser maestros. Y yo sé que aquí hay muchos que ya deberían ser maestros, aunque sé que algunos están necesitando, como todos necesitamos, de esa leche no adulterada o esa leche lechita, no alimento sólido. Yo sé que aquí hay gente también, pero hay muchos que ya deberían estar enseñando, que ya deberían pararse porque estarían fuertes, fortalecidos en el Señor. Cuando hablo de fortalecido, no estoy hablando de fortaleza de fuerza, sino de espiritual, que pueda decirle a la situación, que puede hablarle a la situación en el nombre de Jesús, a la enfermedad, a las almas que están atadas, empezar a desatarlas, porque qué fácil es, ¿verdad?, que traer almas desatadas, traer almas a este lugar, que vengan por la misericordia de Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por Irene que está acá. Pero qué bueno que es ir allá donde está el drogadicto, donde está la prostituta, ahí es difícil. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido ese entendimiento de la palabra de Dios, que cada día necesitamos que sea explicada, pero no es explicada, sino que hemos caído en el conformismo, hemos caído en aquello, ¿verdad?, de que no nos deja avanzar porque nosotros mismos le ponemos límites. Nosotros mismos, el enemigo, calla la boca y no podemos hablar.
¿Por qué? Porque necesitamos tener una renovación de adentro hacia afuera, como decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada con denuedo la palabra, con poder, con confianza. Que ya no sigamos, ¿verdad?, siendo niños débiles. Por eso, palabra que venía Isaías en el capítulo 40, habla, ¿verdad?, en el versículo 31, que había nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Dice otra versión, renovarán. Hay una renovación. Renovarán, y cuando usted está renovado, puede levantarse, puede hablar, puede caminar. Usted no se va a cansar espiritualmente. ¿Por qué? Porque mientras lo que es natural, lo que es terrenal se cansa, lo otro se va renovando. Y esta es la iglesia que Dios quiere, una iglesia renovada, una iglesia que pueda tener un entendimiento espiritual. Usted aquí tiene que tener entendimiento lo que se está moviendo aquí en este lugar, que por qué cuesta venir, ¿verdad?, acá a la iglesia, que por qué no podemos venir y que vemos ese espacio de ahí. Eso tiene que ver con entendimiento. Los dos varones que están acá y los que están atrás pueden ver lugares vacíos, puede ver la iglesia ahí adentro que está esperando. ¿Serán nuestros pies? ¿Será nuestra boca donde necesite la renovación? ¿O será nuestro corazón? Yo le digo que tiene que ver con el corazón primero, porque usted tiene los pies buenos y la boca buena, pero su corazón todavía no está alineado a lo que Dios quiere. Amén, ¿verdad? Es una palabra, ¿verdad?, que Dios nos pone. ¿Para qué? Para que nosotros seamos confrontados con la verdad. Es una exhortación, es un consejo de Dios. Nos advierte, nos aconseja a seguir adelante como un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Por eso entender la palabra de Dios es otra nueva, es la otra manera de que cómo llega a ser preeminente en la vida. Porque cuando usted escucha una exposición y no la entiende, no camina, dice, pero cuando la entiende, eso despierta un amor más profundo por ella. Más profundo. Cuando usted entiende algo, cuando usted, y a veces pensamos, ¿verdad?, de que necesitamos profundizar y buscar tantos comentarios para poder entender cuando la palabra es sencilla. La palabra es algo tan que llega a nuestra vida, que llega a la iglesia tal y como es. Si Él dice entender, es porque usted necesita tener un entendimiento espiritual. No tiene que ir, ¿verdad?, a significados tanto, y qué bueno que si pudiera profundizar, pero si habla de entender, está diciendo entonces que usted no sabe para dónde ir, no sabe lo que está escuchando, no sabe, pero es explicada. Por eso vino palabra de Dios, viene palabra dada por Dios, no por otro. Lo que Dios da no confunde. Dios no es un Dios de confusión. Dios viene y Dios es un Dios que esclarece en nuestra vida, especialmente en nuestro interior. Lo que es espiritual, Él lo va a dar. Lo que es el razonamiento, lo que es lo intelectual viene de afuera, lo que es espiritual viene de arriba. Y Él ama. Y eso lo tenemos nosotros claro, que esa renovación es dada para nosotros a través de Jesús. A través de Él fuimos renovados. Todos los que podían entender, decía, habla de mucho entendimiento. Las mujeres, todos los que podían entender, hombres y mujeres, todo sentido, el modo que Dios habla es entendimiento. La palabra, somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, dije ahora. Entonces ya Él, la palabra, trae esa renovación. Y hasta entonces que viene y entra a nuestra mente, a nuestra voluntad, a hacer, y depende de nuestra voluntad, seguirle a Él y hacerle a Él, ahí donde vamos a ser transformados. Porque usted tiene dos cosas: escuchar esta palabra y seguir siendo el mismo, o escuchar esta palabra y decidirle, Señor, yo te sigo. Si no, siempre vamos a estar calentando la banca. Cuando nosotros decidamos decirle al Señor, sí, yo sé que yo le entendí, lo que pasa es que no la quiero hacer, Señor. Es claro,
A veces no queremos, a veces otras cosas nos quitan el tiempo, pero Dios sabe el tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy porque ha llegado esa palabra. El tiempo es hoy porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Debemos dejar producir, entonces esa palabra, debemos de dejar que produzca resultados, que tenga fruto. La palabra no regresa vacía, va a tener un efecto para tener un fruto. Un fruto, usted va a ver el fruto en una familia unida, una familia que ya no va a estar, ¿verdad?, en esos pleitos. Pero también va a haber un ministerio, la palabra de Dios, va a haber una iglesia unida, perseverando como la iglesia primitiva, compartiendo el mismo espíritu, compartiendo el pan, la palabra de Dios, y confiando en Dios porque Él es el que va a añadir. Pero qué bueno cuando usted comparte con alguien la palabra. Dios no quiere que usted llegue y empiece a convencer a medio mundo. Usted sabe de que Dios va a añadir. Usted sabe de que Dios va a añadir. Por eso en este lugar usted no esté diciendo, Señor, ¿verdad? ¿Será que vienen hoy, verdad? Vas a hacer un milagro, ya va a venir la gente. Cuando estamos acá en este lugar, usted empiece a adorarle, usted empiece a creerle, usted empiece a proclamar ese Dios grande, usted empiece a ver ese Dios de multiplicación, usted empiece a ver las sanidades en este lugar, la restauración, la renovación de toda la iglesia, una iglesia unida. Y va a ver que cómo Dios va a empezar a añadir a las personas, va a ver cómo va a venir este lugar. Y aún personas que usted nunca en su mente podía ver que podían cambiar, Dios va a estar haciendo la obra. ¿Por qué? Porque Dios lo que está interesado es en los obreros. Porque cuando los obreros están listos, cuando los obreros son preparados, pueden ver que la mies está lista. Los apóstoles aún los apóstoles no miraban, faltan 4 meses. ¿Por qué? Porque necesitaban esa palabra revelada, ese rema, esta palabra que llegara a su vida para que pudieran estar en el mismo sentir del Señor Jesús, donde le dice, está lista la cosecha. Lo que pasa es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque le faltaba entendimiento, renovación. Les faltaba pasión, compasión. Y eso es lo que necesitamos, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Debemos dejar producir, entonces, que a través de la palabra empecemos a ver los frutos. Empezamos a ver los frutos y tiene que empezar con ese fruto de arrepentimiento. Ese fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, fruto de fe. Eso es lo que está esperando el Señor. Y eso tiene que ver con traer una humillación a nuestra vida primeramente. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, y los levitas, Jesúa, dice, Baní, Serebías, Amín, Acub, Sabetais, Odías, Masías, bueno. Dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley, ¿de quién? De Dios, claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué pasó? Trajo un fruto. Y eso es lo único que el Señor quiere. La única manera que podamos entender es cuando llegamos a Él. La única manera es cuando usted disponga su corazón y venga a este lugar. No venga a este lugar solamente como un oidor más, sino con alguien que tiene anhelos, como decía el rey David,
que él anhelaba, que él había demandado, que él estaba diciendo al Señor, permíteme, yo quiero más, estaba diciendo, yo quiero inquirir en tu templo. Y entonces la palabra nos va a traer un fruto a nosotros, nos va a producir resultados. Esa palabra que hoy está, tiene que llegar al corazón y hacer el propósito por el cual es dada hoy, porque es dada por Dios. Es dada por Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que ¿qué es lo que trajo como resultado? Trajo una humillación y adoración. El pueblo se quebrantó, el pueblo reconoció que venía de Dios y que Dios no falla. Entonces el sermón de Esdras fue contundente. La explicación de la palabra trajo un gran entendimiento y un resultado, con el resultado esperado, que fue la humillación y la adoración a Dios. ¿Cuántos hemos recibido nosotros esos resultados? ¿Cuántos nosotros al escuchar un mensaje de Dios nos hemos quebrantado? Recuerde la última vez que usted se quebranta por solo escuchar la palabra de Dios. O a veces se quebranta solamente porque hay una música. Que no estoy malo diciendo que usted no se quebrante también. Pero a veces se quebranta más usted en un canto suave porque cree que eso se profundiza. Pues tiene sus notas. Pero la palabra de Dios penetra, dice. La palabra de Dios penetra, dice, y discierne. Tiene que saber lo que hay en el corazón. Empieza a renovar la palabra, empieza a hacer su efecto. Por eso en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, versículo 26, vamos a ir al 26, 36, 26. Desde el 25, ¿verdad? Usted lo lee, ¿sí? Pero dice ahí la palabra de que Él va a hacer una transformación. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Qué va a hacer? Una transformación, empezar a renovar. ¿Pero qué va a hacer? Trabajar con nuestro corazón. El resultado de la palabra es ese. En el versículo 25, yo creo que le ponga el 25 para que usted vea el versículo 25. Vamos a leerlo también para que usted vea que Él va a esparcir agua. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Primero Él empieza a trabajar a limpiarnos a nosotros, pero cuando empieza a limpiarnos sabe que donde lo necesitamos es en el corazón. Ahí donde lo necesitamos. Dios trata con nuestro corazón. Sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Es necesario entonces guardar el corazón porque de ahí, del interior, es donde nosotros podemos decidir a quién vamos a seguir. El por qué estamos en este lugar. El por qué podemos humillarnos a Él, a un Dios grande. Y poder nosotros, ¿verdad?, llevar una adoración, un reconocimiento a esta palabra. Un reconocimiento que no es porque me vea la gente que yo me voy a quebrantar, es porque la palabra me lleva, la palabra es el que me da el resultado para que yo me pueda quebrantar. No para que la gente me vea que sea más espiritual. Aún en adoración, ¿verdad? No es para que la gente nos vea, que yo levanto la mano, que yo muevo las manos, que yo hago efectos espirituales. No, Dios no quiere eso. Dios quiere el corazón de cada uno de nosotros. Algo que sea entonces real. Verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, sin apariencias, genuinos. Que cuando doble sus rodillas es porque realmente ya no se pueda sostener, porque lo lleva el resultado de la palabra. El resultado de la palabra, el resultado de esta palabra viva, lo lleva a nosotros a podernos rendir delante de Él. Como aquella mujer que reconoció, ¿verdad? María, que llegó y la mejor parte, lo que era necesario, lo tomó ella. Llegó, se arrodilló y ella tomó la mejor parte. Qué bueno que corramos a los pies del Señor. Qué bueno que corramos a la presencia del Señor. Qué bueno que le digamos, Señor, yo pienso, ¿verdad?, que María no fue porque ella ya estaba bien, ella fue porque necesitaba. Ella fue porque sabía que era más importante hacer los quehaceres de la casa
que estar en la presencia. Era más importante estar en la presencia que hacer las cosas de la casa. Y eso es lo que hace el Señor. Esparciré sobre vosotros. O sea, vendrá sobre vosotros, no sobre uno, sobre vosotros, porque Él ve un pueblo. Él no ve uno, Él ve un pueblo. Él ve el corazón de una iglesia. Él ve a una iglesia que se humilla delante de Él. Como dice Isaías 57:15. Habla, ¿verdad?, de ese Dios que se mueve en altura de la santidad, pero que puede venir donde hay un corazón contrito, donde hay un corazón que lo está clamando, que lo está buscando. Él habita en la eternidad, dices, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A veces viene muerto, ¿verdad? Él los vivifica. A veces no hallamos salida, ya no sentimos que estamos sin esperanza. Pero ¿qué no hace nuestro Dios si aún nos sacó, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Pero Él vino a vivificarnos, porque en Cristo somos vivificados. Amén. Así que es tiempo entonces de que el pueblo lloró, dice, de esta manera, porque oyó la palabra de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Más adelante, ¿verdad?, tenemos que compartir ese pan. Yo sé que ya se fue el tiempo. Compartir ese pan, esta palabra, no solamente es para este momento, para que usted diga, es necesario esa palabra. Yo la necesitaba, pero hay gente que la está necesitando también. Hay gente que está esperando. Y el sacrificio que Jesús hizo, lo hizo para todos. Pero necesita tener una iglesia renovada. Una iglesia que se levante cada día, que sea transformado, que vaya de gloria en gloria, de poder en poder, creyendo quién es que lo lleva, quién es nuestra dirección. Necesitamos de Él, necesitamos de esa luz, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de esta palabra todos los días para ser renovados, para poder caminar junto con Él, para poder acercarnos a Él. Él trata con nosotros. Él no viene a ver nuestras debilidades, no viene solamente, no nos aparta por nuestras debilidades o defectos, sino que Él nos ve a través de Jesús, nuestras virtudes y nuestra justificación. Así, ¿verdad?, que en esta tarde póngase de pie. Como conclusión, ¿verdad?, quiero decirle algo. El muro no es lo más importante que Nehemías hizo. El muro, lo importante de la obra no fue la construcción del templo tampoco. Por los líderes, no es lo que nosotros podamos hacer para que nos vean. El templo era símbolo y centro de la religiosidad espiritual de Israel, y los muros eran símbolo de protección contra los enemigos. Ahora tenemos ángeles alrededor de nosotros que nos cuidan, pero no pongamos nosotros la mirada en solo la protección, sino que Dios quiere renovar nuestras vidas. La renovación de afuera, la renovación que Dios quiere primero, la más importante, es que permitamos que llegue a nuestra vida y que nos transforme. Porque cuando somos transformados,